¿Qué hacen en un centro de jardinería dos biólogos que no tienen jardín propio? Josiane Siga e Ingmar Staude buscan lo que aquí se vende para jardines y balcones. Su misión es salvar las plantas autóctonas. En su estudio se centran en el espacio urbano en rápido crecimiento. Nuestra idea es aprovechar el enorme potencial de las millones de zonas verdes que tenemos en Alemania y otros países parecidos. Tenemos jardines, huertos, veredas, balcones. Son espacios con los que la gente tiene un vínculo, donde la gente quiere plantar cosas. Y queremos dirigir esos esfuerzos hacia las plantas autóctonas amenazadas de extinción o que están en regresión. Si en las zonas urbanas de todos los países se cultivaran principalmente plantas autóctonas, se podría ayudar a frenar el declive de la biodiversidad. Pero, ¿por qué son tan importantes las plantas autóctonas? Actualmente contamos con 13.000 plantas exóticas, mientras que la diversidad vegetal total es de 370.000 plantas. Así que si solo apoyamos las exóticas, es decir, las no nativas, estaríamos apoyando solo una pequeña parte. Además, estas plantas se propagan fácilmente, por lo que no están en peligro, mientras que muchas plantas autóctonas sí lo están. En Alemania, cerca del 30% de las plantas autóctonas están amenazadas. Aquí, donde trabaja la arquitecta paisajista Claudia Felgenträger, se venden árboles, matorrales y flores. Según su experiencia, a los clientes no les importa si las plantas son autóctonas o no. Las quieren bonitas, resistentes a las enfermedades y fáciles de cuidar. ¿Y qué prefiere ella? Por supuesto, seleccionamos mucho en función del diseño, dependiendo de lo que quiera la gente. Este es el punto de partida. ¿Qué quiere la gente? Luego nos importa la ubicación, que puede variar mucho. Y eliges la planta en función del lugar. Por ejemplo, para zonas oscuras, plantas que toleren esas condiciones. O para terrenos inclinados, tipos de plantas que necesiten menos agua. Todo apunta a una mezcla de plantas autóctonas y foráneas. Cuando la gente pide autóctonas, suele referirse a plantas que puedan ayudar a insectos y pájaros, dice Claudia Felgenträger. Hay muchos insectos en este centro de jardinería. ¿Polinizan más las plantas exóticas o las autóctonas? No sabría decirlo. Lo que observamos aquí es que los insectos también son muy aficionados a las plantas no nativas, porque a veces simplemente están allí en los momentos en que las autóctonas se toman un descanso. Probablemente el concepto más sensato es el de coexistencia, tener ambas variantes. Las plantas autóctonas se complementan con las exóticas. Robert Klesa trabaja en el Museo de Historia Natural de Leipzig. Sabe mucho de invertebrados, entre los que se incluyen los insectos. Tiene unos 300.000 archivados. ¿Qué piensa de las plantas exóticas? ¿Son un problema para los insectos autóctonos? En principio no es un problema. La cuestión siempre es cómo encaja en un ecosistema existente. Eso es muy difícil de predecir. Y en un ecosistema nuevo se encuentra con muchísimas especies de animales y plantas que no están preparadas para su llegada. En otras palabras, no sabemos si tendrá efectos negativos, positivos o ningún efecto. ¿Y cuál es el caso de las abejas silvestres? Depende de cómo se adapten al cambio de flora. En el caso de las abejas silvestres hay algunas especies muy flexibles. Por ejemplo, muchos abejorros pueden utilizar muchísimas plantas como fuente de alimento. Pero también hay muchas abejas y abejorros que no pueden hacerlo, que dependen de unas pocas plantas. Y si esas plantas desaparecen, ellos también. Philip Drosky es también biólogo y también se preocupa por la biodiversidad. Lo que parece un jardín que crece sin control es en realidad el resultado de la jardinería orientada a la naturaleza.
Pero ¿son estas plantas en su mayoría autóctonas como desean Ingmar y Yossi en su estudio? Aquí tenemos plantas exóticas principalmente como plantas útiles. Por ejemplo, en una entrada tenemos pimienta de Sichuan, que puede aprovecharse como especia. Tenemos higueras y recogemos sus frutos. Tenemos plantas autóctonas principalmente para fomentar la fauna silvestre, como aquí en el estanque, por ejemplo. Pero, por supuesto, también hay plantas autóctonas que utilizamos directamente, como la menta. La mezcla de plantas autóctonas y exóticas funciona muy bien para muchos animales: libélulas, abejas y lagartijas. Un jardín de este tipo tiene muchas ventajas, pero también requiere mucho trabajo y, sobre todo, mucho conocimiento sobre plantas. A Ingmar Staude y Josiane Siga les gusta el jardín asilvestrado, pero ¿cumple con sus expectativas sobre plantas y ecosistemas autóctonos? Creo que lo mejor es tener entre un 10 y un 20% de especies no autóctonas, exóticas, y entre un 80 y un 90% de especies vegetales autóctonas. Y sobre todo, en el caso de las no nativas, sería deseable que fueran compatibles con nuestros ecosistemas, para que los insectos polinizadores las reconozcan. Pero aún hay algo que resolver. Los investigadores afirman que nuestra idea de lo que es un jardín bonito debe cambiar. Quizás ayude a saber que la mezcla de plantas hace que un jardín resista mejor los efectos del cambio climático.